Hechos capítulo 16. Quiero empezar pues diciendo a manera de introducción algo que creo todos los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo nos damos cuenta de lo que está sucediendo. El mundo está hecho un desastre tanto espiritual, y por eso es un desastre moral, porque la consecuencia espiritual se refleja en la moralidad del ser humano, y por eso también el mundo es un desastre emocional, porque lo espiritual lleva a lo moral y también a lo emocional. Eso es lo que estamos viendo. El enemigo de nuestras almas se llama el diablo o Satanás, y es un ser espiritual verdadero. Él existe y es un ser personal. Tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad. Ese es el diablo, de acuerdo a lo que enseña la verdad de la palabra de Dios. Si la Biblia es mentira, entonces no tienen por qué creerlo. Pero sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad absoluta. Y por eso los hijos de Dios creemos que el diablo es real. Y el Satanás está aprovechando el pecado en el ser humano para tratar de hacer el mayor daño posible a los portadores de la imagen de Dios, que somos todos los hombres y todas las mujeres que existimos el día de hoy en este planeta Tierra, que ya vamos a llegar a 8,000 millones, o sea, 8 billones de seres humanos en este mundo. Todos, hermanos, desde la concepción o desde la fertilización. Aclaro esto porque el mundo es tan astuto y tan lleno de maldad que está cambiando los términos para seguir haciendo daño al ser humano. Es de la fertilización. Todos somos portadores de la imagen de Dios. Y Satanás está tratando de hacer daño, en especial a los hijos de Dios, a los cristianos. En especial a los que hemos conocido la verdad y que estamos en la guerra contra Satanás y sus demonios y sus agentes aquí en la tierra. El mundo necesita desesperadamente el evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. La gente necesita al Señor. No importa el grupo étnico, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa el color de la piel. El mundo necesita al Señor Jesucristo. El ser humano necesita ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios. El mundo sin Dios no sabe lo que es la regeneración. El mundo sin Dios lo único que puede hacer es tratar de reformar al individuo, ¿se dan cuenta? Y ya no sabe qué más método usar para reformar al ser humano. Gracias a Dios que los cristianos no hemos sido reformados, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y oremos, hermanos y hermanas, oremos por los niños, oremos por los adolescentes, oremos por los padres de esos niños, hermanos. Satanás quiere apropiarse de los niños, hermanos. Los niños no le pertenecen al gobierno. Los niños no son del Estado. Los niños no son del presidente. Dios le dio a papá y a mamá, a ese matrimonio, a sus hijos como un regalo. Y digo esto porque es aterrador las declaraciones que nuestro presidente está haciendo el día de hoy. Y él acaba de declarar públicamente diciendo, no hay tal cosa como el niño de alguien. Dice, there is no such thing as somebody else's child. Dice, our nation's children are all our children. Dice, los niños de nuestra nación, todos son nuestros niños. Yo no sé si ustedes alcanzan a
comprender la magnitud de esa declaración, hermanos y hermanas. Esto lo dijo el presidente en una ceremonia al maestro del año, tanto estatal como nacional. Al decir el presidente, no hay tal cosa como los niños de ustedes, no hay tal cosa como los hijos de Alejandro y de Susi, no hay tal cosa como niños del pastor Roberto y su esposa. Él está haciendo una declaración que prácticamente eso es el comunismo, el sistema comunista, donde el gobierno, el Estado, se cree dueño de nuestros hijos y les comienza a enseñar y a adoctrinar sus filosofías. Esto es aterrador. Esta declaración, muchos están preocupados porque recuerdan que con todo el problema que existe en este país, este no deja de ser todavía un país del primer mundo. Y todo lo que diga este presidente se refleja y enseguida están los otros países tratando de copiar lo mismo. Hermanos y hermanas, con esta declaración les digo, el gobierno quiere ser y hacer la función de los padres de todos y cada uno de los niños. Claramente el gobierno está adoctrinando a todos los niños el día de hoy para que crean sus ideologías políticas. Esas ideologías políticas, hermanos, claramente están causando un gran daño, dolor y sufrimiento tanto en los niños como en los padres de los niños. Oremos por el corazón del presidente, hermanos y hermanas, de esta nación. Claramente está rechazando la palabra de Dios. Claramente está rechazando el Evangelio de Jesucristo. Oremos para que sea sensible a la convicción del Espíritu Santo, hermanos. Oremos para que se arrepienta y oremos para que sea salvo. Porque no tenemos por qué creer que un ser humano que rechaza la palabra de Dios así, sea regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Parece que hay como, sin distinción de partidos, hermanos, hombres y mujeres, muchos políticos son bibliofóbicos, porque le tienen fobia a la Biblia. Son teofóbicos, porque le tienen fobia a Dios. Y son cristofóbicos, porque le tienen fobia, horror, terror a esas cosas que mencionamos. Dios extienda su gracia y su misericordia en todo ser humano que hasta el día de hoy, después de que ha escuchado el mensaje del amor de Dios, de la gracia del Señor, sigue endureciendo su corazón. Sabemos bíblicamente que Dios ya hizo todo para que el ser humano no vaya a la condenación. Todo Dios ya lo hizo para que ningún ser humano vaya al infierno. No hay nada más para hacer. Lo único es creer y extender la mano y recibir ese regalo del Señor. Pero la misma Biblia, hermanos y hermanas, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que escuchen los políticos, que escuchen los educadores, porque se están prestando para alejar a los niños de la verdad de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que pisotea al Hijo de Dios, ya no hay más esperanza. El que tiene por inmunda la sangre del nuevo pacto, no tiene esperanza. El que hace afrenta al Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, no tiene esperanza. Lo único que les espera es condenación. Eso es la verdad. Y eso enseña claramente la palabra de Dios. Pero gracias al Señor, la iglesia de Jesucristo continúa avanzando y nada la va a detener. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
Y eso le dijo el Señor al apóstol Pedro, ¿recuerdan, hermanos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la declaración de todo aquel que pertenece a la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Gracias a los creyentes fieles y firmes que se han mantenido predicando el evangelio sin temor. Amén, hermanos. Gracias a estos cristianos, cada día hay más personas que son salvas del engaño de Satanás y obviamente de la condenación eterna. Y gracias también a los cristianos fieles que están adorando, sirviendo al Señor por medio de sus dones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan la misión de nuestro ministerio? Guiar a la gente hacia Jesucristo y ayudar al creyente a crecer en su gracia y en su conocimiento para conocer a Dios. De manera que esa es la misión que tenemos. Si tú no estás guiando a la gente hacia Jesucristo, deberías de estar, al menos estar ayudando al creyente a crecer en la gracia. Porque esa es nuestra misión. No es misión de líderes, acuérdense. No es misión solamente del pastor. Es nuestra misión guiar a la gente de una u otra manera. Y gracias al Señor por tantas oportunidades que Dios nos da para hacerlo. Cierto, sea para guiar a la gente hacia Jesucristo o sea también para ayudar a otro creyente. En especial a los creyentes que empiezan en la fe. Necesitamos amarlos a tal punto de darle de nuestro tiempo para que sigan creciendo. A manera de transición, entonces estamos en la Biblia en Hechos capítulo 16 y siempre no puedo más animarlos, abran su Biblia, ahorita ya puedo decir en sus teléfonos también, nada más no se les vaya el ojo al dedo a la F azul, o al dibujito verde. Entienden que dice WhatsApp y se pongan a verlo, hermanos. Reprendan al enemigo. Vayan a la Biblia si usan el teléfono. El único requisito para escudriñando las escrituras los lunes, ahí sí, no aceptamos teléfono. Necesitan traer Biblia de papel, es el único requisito. Pero hoy no estamos en lunes, ¿ok? Hechos capítulo 15. Y el versículo 36 al 40, recuerdan la último que vimos, que el apóstol Pablo y Bernabé se animan para volver a visitar a los hermanos y ver cómo están. Querían saber qué sucedió. Hubo un desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé. No estaban de acuerdo. ¿Recuerdan cuál era el problema? ¿En qué no se pusieron de acuerdo? Con respecto a un discípulo, era cristiano, Juan Marcos, hermanos, porque empezaron el viaje juntos y a medio camino Juan Marcos se quiso ir a su casa. No sabemos los estudiantes de la Biblia qué fue, tal vez estaba homesick, enfermito, que decía extraño a mi mami, extraño a mi papi, no estaba para el ministerio y se fue. Pero aquí Bernabé sí quería que tomaran a Juan Marcos. Al apóstol Pablo no le pareció apropiado llevar con ellos a alguien que los había abandonado en el camino. Hubo tal desacuerdo que se separaron. Entonces, Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a un lugar. Pablo, el apóstol, tomó a Silas, otro discípulo del Señor, y se fueron. Encomendaron a Pablo y a Silas, dice la Biblia, y se fueron a confirmar a los hermanos. Esto se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Iba con una misión. ¿Cuál era la misión? Para ver cómo están los hermanos. Iba a visitar las iglesias para confirmar a los hermanos en la fe de Jesucristo. ¿Qué es esto? Pues para animarlos, para saber cómo están, que sigan adelante, tal vez clarificar algunas posibles preguntas en cuanto al evangelio, tal vez corrigiendo un error con respecto al evangelio, enseñándoles más sana doctrina, pero era confirmarlos, que crecieran, que estuvieran firmes en la fe del Señor. Ahora en el capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra,
Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, es decir, era un gentil el papá de Timoteo. Versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos, es decir, de Timoteo. Los hermanos de la iglesia siempre hablaban bien de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, Timoteo, hermanos, en estos dos versículos, los hermanos de la iglesia veían la vida de este joven, Timoteo. Obviamente, la gente veía, y cuando hablaban del joven Timoteo, hablaban bien de él, daban buen testimonio siempre. Que se han puesto a pensar qué cosa veían, qué cosa habrían visto los hermanos en este joven de la iglesia. Pensando, hermanos, bueno, vieron a un verdadero hijo de Dios, vieron realmente que daba buen testimonio. Es lo más probable de que Timoteo no llevaba una vida desordenada como los jóvenes de ese tiempo, los jóvenes de su edad. Había otros jóvenes, obviamente algunos ni eran cristianos, pero veían que Timoteo no llevaba una vida así, sino que con toda seguridad Timoteo siempre estaba en las reuniones de la iglesia, participando de una o de otra manera. Se han puesto a pensar, sigan conmigo porque no dice la Biblia, pero podemos especular. El punto es que la iglesia daba buen testimonio de este joven que pertenecía a la iglesia. Entonces, con toda seguridad asistía a las iglesias, yo no sé, servía al Señor, leyendo la Biblia, las Escrituras, evangelizando. Tal vez Timoteo era de los que arreglaban las mesas o los tapetes sin que se lo pidieran, sino él de corazón, tal vez simplemente lo hacía, o tal vez se ponía a disposición para servir a la iglesia de una u otra manera. Tal vez arreglaba el lugar donde se reunían, ofrecía ayudar en lo que fuera necesario. En mi tierra, hermano, no sé si para ustedes esta expresión existe, pero es Timoteo pintaba para ser pastor. Pinta, este joven pinta para ser pastor. ¿Entienden esa expresión, hermano? No sé, yo soy de Veracruz y es con esa expresión decía, este pinta para. Es decir, ya se le ve algo de ser pastor de una iglesia. Y cuando llegó el apóstol Pablo, también vio que Timoteo pintaba para pastor o para líder. Obviamente que eso vio el apóstol Pablo, ¿no? Él lo vio y escuchó el testimonio de los hermanos. De tal manera fue que Pablo dijo, vámonos, vente conmigo, acompáñame al viaje que voy a hacer para confirmar a los hermanos de las otras iglesias. De hecho, Timoteo llegó a ser pastor, llegó a ser líder de la iglesia en Éfeso. Y en Primera de Timoteo 1:3, más adelantito, si ustedes ven, Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 3, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ya que le escribió una carta. Primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, Timoteo ya era el líder principal espiritual, ya era el pastor de una iglesia, y el apóstol Pablo lo dejó como líder y lo estableció para, sobre todo, contraatacar una doctrina errada que existía en ese tiempo. Qué precioso, ¿no creen, hermanos? Estos dos versículos, y yo creo que nosotros también debemos poner atención a la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Pongamos atención, echémosle el ojo. ¿Quién pinta para ser pastor? ¿Quién pinta para ser líder? ¿Quién de los niños de aquí, de las niñas, puede ser o podría ser un maestro o una maestra o un líder? Si Jesucristo no viene, acuérdense que la iglesia va a seguir adelante. El pastor Roberto dentro de unos 25, 30 años ya no va a estar aquí. Hermanos, amén, amén. Digan, hermanos, todos, por favor. No vaya a ser antes de tiempo, pero hágase la voluntad del Señor. El punto es que si el Señor Jesucristo no viene antes, va a seguir este grupo en español aquí.
Va a seguir, nuestros hijos van a crecer, nuestros hijos se van a casar y va a haber más niños. La comunidad, olvídense hermanos, con esto que está sucediendo, esté uno de acuerdo o en desacuerdo, vean con la filosofía de las Naciones Unidas de que quiere open borders o fronteras abiertas, que todo el mundo viaje y que el país se haga responsable de recibirlo, estemos de acuerdo o en desacuerdo. El punto es que millones de personas han entrado en los últimos años, hermanos, más o menos 5 o 6 millones de personas el día de hoy. Desafortunadamente eso causa una crisis porque no se espera tanto y ya no se sabe qué hacer. Pero escuchen esto, no tenemos que ir de misioneros a Honduras. Está bien si queremos ir. No tenemos que ir de misioneros a Venezuela, Colombia, El Salvador. No tenemos. ¿Saben que Dios nos está enviando a la gente aquí? Y oremos por eso, porque esta área, Mondale, Vernon Hills, Libertyville, y junto de los otros suburbios también, hermanos, está creciendo mucho, mucho. Es increíble. Yo que vivo en Mondale, está creciendo y creciendo, y con mi esposa digo, pero ¿dónde viene esta gente? Porque están construyendo de apartamentos para 200 familias y construyendo, y todas están acabando así. Y en varias áreas, hermanos, al menos en el suburbio de Mondale. Mondale, ¿cuántos habitantes tiene? No tiene ni 100,000 habitantes. Las ciudades grandes aquí, hermanos, 20,000, 19,000 habitantes. Pueden imaginarse, están entrando cientos de ciudades aquí a Estados Unidos. Cientos de ciudades. Si consideramos un pueblito entero como los pueblitos de aquí, hermanos, están viniendo a este país. Lo que quiero decir es que, ¿quiénes van a servir al Señor? ¿Quiénes van a ser los maestros? ¿Quiénes van a ser los líderes de alabanza? ¿Quiénes van a ser sino nuestros hijos? Amén, hermanos. De manera que pongamos atención a los jóvenes, aún a los niños, a los adolescentes, y hay que animarlos, hermanos y hermanas. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Escuchen. Escuchen, hermanos, quieren apoyar su iglesia, su familia espiritual. Vean a los niños, miren a los que pasan aquí, felicítenlos, anímenlos, hermanos. Debemos tener buen ojo para ver posibles siervos y siervas del Señor. Y hay aquí, digo, hay unas niñas a quienes yo ya les eché el ojo, a esas niñitas, y puedo ver potencial para ser líderes o maestras en nuestra iglesia. Tal vez alguno piensa que lo digo en broma, cuando aquí, recuerdan, ha subido algunas niñas y digo en el nombre de Jesucristo que sea una misionera. No, es que veo actitudes de los niños. Veo cuando un niño toma en serio las cosas de Dios. Y por eso hay que animarlos, y ustedes lo pueden hacer. ¿Qué cosa pueden hacer como iglesia? Felicítenlos. Cuando hagan algo sencillísimo aquí, felicítenlos. Anímenlos, hermanos. Aprécienlos con un regalito. Si un día se subió alguien aquí, piensen, okay, anótenlo ahí, para la próxima semana traer un chocolate o qué sé yo, con el permiso de su mamá, de sus papás si son pequeñitos. Pero eso los va a animar. Díganle, estoy orando por ti. Díganle, estoy orando por ti, por ese niño, por esa niña, por ese joven, por ese adolescente. ¿Saben? Leyendo lo que sucedió aquí con Timoteo, por mucho tiempo esa fue la manera normal o natural en la que surgieron los pastores, así, de esa manera. En la misma iglesia simplemente se veía a un joven el servicio al Señor, y entonces esa fue la manera en que se establecieron pastores en las iglesias. Recuerdan que no se les enviaba a un seminario, porque no había seminarios. Los seminarios resultaron mucho después. Y a propósito, tristemente, pensando en yo haciendo un paréntesis con respecto a los seminarios, sabían que todos los seminarios, la mayoría, en el pasado empezaron para predicar el evangelio. ¿Sabían eso? Harvard University, una de las más prestigiosas del mundo,
inició para preparar cristianos que se fueran a ser pastores. Las universidades más grandes y más reconocidas de aquí de este país empezaron con el propósito de predicar el evangelio. Leía un artículo, de hecho lo compartí ahí en Facebook, que en el siglo XVII como el 52% de los graduados de Harvard fueron pastores, llegaron a ser pastores de Harvard. Ahora, los seminarios el día de hoy, tristemente, hermanos y hermanas, están ya pervertidos. Ya el error está, el engaño ahí. Oremos por los seminarios, porque la presión de Satanás por medio de la política, ustedes saben las perversiones que hay, y hay pastores y profesores y presidentes de seminarios que ceden a la presión, que ceden y empiezan a bajar la barra. Es decir, empiezan a hacer excepciones, empiezan a minimizar lo que Dios enseña, y por esos seminarios se vuelven liberales. Una persona liberal, un cristiano liberal, si existe tal cosa, es difícil aceptar que sea cristiano, pero hay teólogos liberales, es la persona que no cree que la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, y tú crees que la Biblia contiene palabra de Dios, tú eres un liberal. Y más vale que corrijas eso. Más vale que pienses si eres un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios cree que la Biblia es palabra de Dios. No creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Pero la teología liberal de la liberación, que leo más, hermanos, y es propósito, es satánico. Punto. Es simplemente quitarle la autoridad a la verdad de Dios. Y el hombre es el que juzga la Biblia. Un teólogo liberal, un cristiano liberal, que hay muchos políticos liberales el día de hoy. Y por eso está sucediendo el desastre que está sucediendo en las escuelas. No cree que esto es la palabra de Dios, sino que contiene. Ahora, ¿cómo sabes? ¿Saben? Cuando se les pregunta, ¿y cómo sabes cuál es palabra de Dios y qué cosa no es? Él decide. Porque obviamente, si tú no aceptas toda la Biblia como palabra de Dios y tú crees que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces lo único que vas a hacer es que tú juzgar la palabra de Dios y tú decidir esto es palabra de Dios. Y tú decir esto no es palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo el ser humano. Obviamente, escogen solamente lo de la Biblia que les conviene y que apoya su agenda, su filosofía. Todo lo que está en contra de su narrativa, hermanos, dicen esto no es palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo. Pero y digo esto aprovechando, hermanos, que estoy mencionando los seminarios, porque el diablo está atacando a los meros líderes de los seminarios teológicos cristianos, y muchos ya se vinieron abajo. Gracias a Dios que sean destruidos. Mejor 1000 veces que desaparezcan, que se cierren esos seminarios, a que el diablo los esté usando para hacer más daño a la causa de Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Porque ¿para qué queremos pastores liberales que salgan a pastorear y a enseñar a la gente que este libro no puedes confiar? Que no puedes creer que este libro así sea a verdad de Dios. Pues mejor que sea destruido, mejor a que el diablo esté haciendo más daño. Esta fue la manera normal en que los primeros pastores surgían, hermanos. No se mandaba al seminario, pero no estoy diciendo que no se debe de mandar a un seminario. Y eso es irse a otro extremo, porque hay un movimiento cristiano. Los carismáticos, algunos están en contra de todo seminario.
Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esa declaración es correcta, pero no significa que no se va a beneficiar uno del estudio de un seminario. Más si ya pinta para pastor, ¿cierto? Y más que ya fue llamado por el Señor para servir a Dios como pastor, pues que vaya a un seminario para que salga mejor preparado. No hay problema con los seminarios. Los seminarios pueden preparar a personas que ya Dios los llamó para ser pastores. Obviamente, y si hay una persona, un cristiano que no quiere ser pastor, pero quiere prepararse en el asunto teológico, ¿cierto? Para predicar para hablar el evangelio nada más, pues está bien que vaya. El versículo 3, dice el versículo 3, que hizo Pablo que éste fuera con él y tomándole, ¿qué hizo? Lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Porque todos sabían, los judíos de esos lugares, que el papá de Timoteo era, ¿qué cosa? Era gentil, no era judío. La mamá era gentil, era judía, perdón, pero el papá no. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Vieron lo que sucedió en Hechos capítulo 15? Si abren la Biblia, Hechos capítulo 15. ¿Qué sucedió, hermanos? Hubo un desacuerdo con respecto a qué. Abrieron su Biblia. Si tienen su Biblia de papel, nada más denle vuelta para atrás, hermanos. Tienen su Biblia de papel, denle vuelta y miren lo que dice Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿qué le decían? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y ahora acá, Hechos 16, el apóstol Pablo agarró a Timoteo y le dijo: Timoteo, circuncídate. Y la pregunta es, ¿cómo está eso, hermanos? Acaban de tener el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, y en la conclusión que llegaron, ¿recuerdan? Hace un mes leímos esto, que dijeron: no le impongan esas cosas a los gentiles, no se las impongan. Eso es nada más del judaísmo, pero, hermanos, esto es prudencia. Esto es prudencia. El apóstol Pablo quería alcanzar a los judíos, pero los judíos de esa área sabían que la mamá del joven Timoteo era judía, pero su papá era gentil. Y por ser griego o gentil, Timoteo no era circuncidado. Y el apóstol Pablo no lo está imponiendo, no está diciendo: tienes que circuncidarte, Timoteo, porque si no, no puedes ser salvo. Esto es otro asunto. Es prudencia, es sentido común, es dejar la puerta abierta al mensaje del evangelio. Y creo que nosotros ponemos atención a esto, hermanos. Y el apóstol Pablo dijo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a unos. Me he hecho a los gentiles como si yo fuera gentil, para ganar. O sea, el objetivo era ganar almas para Cristo Jesús. Y ahora, con respecto a Tito, otro siervo de una iglesia, si se dan cuenta, tienen Biblia de papel, vayan adelantito de Timoteo, después